Ok, ya está grabando. Ok. Hola a todos desde la ONG AFAS Perú, Red Sororidad Pacto entre Ellas Internacional Guinea Ecuatorial y NetHuman. Les damos la bienvenida al programa Mujeres STEAM, que tiene como objetivo dotar de herramientas en tecnología, matemáticas, ciencia, ingeniería y arte a personas interesadas, pero teniendo especial énfasis en la competencia femenina investigadora, visibilizando el talento femenino en estas áreas de conocimiento que esperamos que inspiren a muchísimas más niñas y mujeres a elegir estas carreras que tanto aportan a la humanidad. Ellas ofrecen soluciones para los desafíos de la vida cotidiana y nos ayudan a responder a los grandes misterios de la humanidad. Buscamos impactar a un número exponencial de niñas y mujeres que serán futuras líderes STEAM que impacten en el mundo y en especial en sus comunidades. El presente taller que estamos lanzando hoy trata sobre un curso intensivo sobre parasitología, morfología y biología de parásitos de interés sanitario. El curso consta de 8 sesiones del 14 de enero al 4 de marzo del presente año, una sesión por semana. Serán todos los sábados, la modalidad será esta, virtual, y a la hora 16 horas Guinea Ecuatorial y 10 AM Perú. El mismo será impartido por la doctora en biología Sonia Adam Navarro, graduada por la Universidad de Valencia, España. Es una joven española de 32 años que desde bien pequeña mostró su interés por todo aquello relacionado con la naturaleza, lo que la llevó a licenciarse en biología. Una vez finalizada su licenciatura y movida por el deseo de viajar a África, a la vez continuar sus estudios por la rama de la salud, decidió lanzarse a hacer el máster en enfermedades parasitarias tropicales, lo cual unía sus dos deseos. Con la intención de llegar a ser una joven científica, quiso emprender en el camino de la tesis doctoral que consiguió terminar 3 años más tarde. Pero su instinto, perseverancia la llevaron a África, donde pudo poner en práctica lo aprendido, además de crecer más a nivel personal y profesional. Hoy Sonia nos acompaña desde España, su país natal. Bienvenida, Sonia, y gracias por estar, por ser y por compartir lo que sabes con nosotros. Gracias, Eva. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, buenos días también para muchas y muchos de vosotros. Como muy bien Eva ha dicho, el tema de hoy será parasitología, ¿de acuerdo? Es decir, hoy empezaremos como un largo caminito hacia la parasitología, que espero que os despierte ese interés, ese mismo interés que me despertó a mí. Y bueno, como aquí tenéis el título, o sea, de lo que vamos a hablar es de morfología y de la biología de parásitos que tienen un interés a nivel sanitario, ¿de acuerdo? Digamos que hoy sería como la primera sesión y hoy me parece importante que empecemos con lo que serían las generalidades y conociendo cuáles son los conceptos básicos de la parasitología. Porque de este modo, cuando ya empecemos a hablar de grupos en concreto de parásitos, digamos que ya emplearemos los conceptos de una forma natural y sin necesidad quizá de volver atrás, o sí, pero digamos que por lo menos ya lo habréis escuchado y muchos de ellos ya lo entenderéis y os resultará familiar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os presento lo que es la estructura que vamos a seguir, ¿de acuerdo? En un principio, solo que sería el primer mini bloque, daremos lo que es la definición de parasitología, aunque hay muchas, pero daremos como la más general y la más, digamos, la más conocida, para que lo podamos entender bien, porque al fin y al cabo el objetivo, aparte de despertaros un poquito el interés, al final es que lo entendamos, ¿de acuerdo? Luego también vamos a introducirnos en las diferentes asociaciones que hay entre las diferentes especies, ¿de acuerdo?
Luego veremos los tipos. Vamos a definirlas de una forma breve, ¿de acuerdo? Veremos también algunos ejemplos, pero digamos de todas ellas nos vamos a centrar, ¿de acuerdo?, en el parasitismo, ¿de acuerdo?, que es en la que nos centramos en este taller. De ahí, ¿de acuerdo?, lo que haremos, a ver, esperaos un momento, sí, aquí, así me podéis seguir mejor, ¿de acuerdo? De aquí pasaremos a describir algunas de las características principales y pasaremos a ver todos los tipos de parásito y veremos siempre ejemplos, ¿de acuerdo? En esta primera sesión, ¿de acuerdo? Esperaros, de acuerdo. En esta primera sesión quizá no veamos tantos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero poco a poco os iré dando más. De hecho, para la segunda sesión haremos ejercicios que nos ayudarán a hacer más sólidos los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, tenemos una tercera, digamos, un tercer mini bloque donde hablaremos de los tipos de ciclo biológico de los parásitos, ¿de acuerdo? En los que, no sé si se ve bien, a ver, perdonad, esto lo quiero quitar, de acuerdo. Bueno, cualquier cosa, si no se ve bien, si no me escucháis bien, hacedmelo saber, ¿de acuerdo? Gracias. Como os decía, en este pequeño tercer bloque hablaremos de todos los tipos de ciclo biológico que existen. Entonces veremos también ejemplos, que seguro que muchos de ellos los conocéis, ¿de acuerdo? Y este punto, el cuarto punto, este pequeño cuarto bloque, ¿de acuerdo? Este ya será para la segunda sesión, pero hoy trataremos de introducirlo, ¿de acuerdo? Entonces, empezaríamos, ¿de acuerdo?, con las generalidades, ¿de acuerdo?, con los conceptos generales. Entonces, esperaros un momento, vale, perdonad, vale, aquí mejor. En un primer, digamos, lo primero que tenemos que saber, ¿de acuerdo?, sería, pues, ¿no?, si vamos a hablar de parasitología o de parásitos, tendremos que saber qué es, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Entonces, digamos que la parasitología la podríamos definir en un sentido estrictamente biológico, desde ese punto de vista, ¿de acuerdo? La podríamos definir como la parte de la ecología que estudia, ¿de acuerdo?, uno de los tipos de asociación que existen entre seres vivos de distintas especies, ¿de acuerdo? Pero para ello tenemos que tener en cuenta tres factores, es decir, que para poder hacer una buena descripción de lo que es la parasitología, tenemos que tener en cuenta tres factores. Uno de ellos, como podéis observar aquí, sería el tener en cuenta que ese parasitismo, ¿de acuerdo?, puede ser obligado o no. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que el parasitismo es de carácter obligado, esto quiere decir que, digamos, los miembros de la asociación dependen uno del otro, ¿de acuerdo? Es decir, que es necesaria esa asociación para poder, al final, para poder vivir, ¿de acuerdo? En un sentido amplio. Por eso dice carácter obligado o no de la dependencia recíproca o unilateral, porque esa dependencia entre los individuos de la asociación, ¿de acuerdo?, puede ser recíproca, es decir, que los dos nos necesitemos o que solo uno necesite del otro. Y es cuando hablamos de que es unilateral, ¿de acuerdo? Hasta el momento, ¿me seguís? O si hablo demasiado rápido, si os perdéis, hacedmelo saber y vamos más despacio, ¿de acuerdo? Y no sé si es posible que podáis
poner la cámara y así os veo. A ver. Exacto. Bueno, quizás por la conexión es un poco difícil, pero si no, os lo agradecería. ¿Vale? Entonces, siguiendo con los factores, ¿de acuerdo? También otro de los factores a tener en cuenta es el tipo de dependencia. Es decir, el tipo de dependencia puede ser que algún tipo de asociación se dé porque un individuo necesita que el otro le proporcione alimento, y entonces en este caso estaríamos hablando de una dependencia trófica, ¿de acuerdo? Del mismo modo, si uno de los individuos necesita que el otro asociado le dé cobijo, le dé alojamiento, le proporcione protección, estaríamos hablando de una dependencia ecológica en el sentido amplio de la palabra. O también puede haber una dependencia mixta, es decir, tanto trófica como ecológica, ¿de acuerdo? Y luego también, para hacer una buena descripción de lo que es la parasitología, nos tenemos que centrar en el carácter ventajoso o perjudicial de esa asociación, o quizá también que sea indiferente, ¿de acuerdo? Es decir, entre los asociados, si ese tipo de relación es beneficioso, perjudicial para ambos o para uno de ellos, o indiferente para uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en base a estos tres factores, ¿de acuerdo?, se pueden establecer varios tipos de asociación, ¿de acuerdo? Varios tipos de asociación interespecífica, es decir, entre especies, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con ello, veis aquí... Perdona, Eva, no sé si tienen problema para poner las cámaras o es un problema, no sé, o es que, no sé. Sí. Bueno, Por no favor. veo a nadie, solo veo a Sí, Eva. por favor, podrían encender las cámaras, así nos ayudan un poquito. Dice Camila que a ella no la deja, Vale, parece que tendrá un problema. vale. Ya me imagino que es algo de eso, pero tenía la Ujú. curiosidad. Ok, Vale, los demás que podáis, por favor, porque nos ayuda a ver las cámaras para que ella, como decirte, ella tenga esa confianza que estamos entendiendo y la estamos siguiendo. Entonces vale, no parece que esté sola aquí. sí. Vale, pues gracias, Anaí. Ujú. Bueno, pues continuando, ¿de acuerdo? Como veis, aquí os muestro todos los tipos de asociaciones interespecíficas, ¿de acuerdo? Hay más, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar en las principales. Gracias, Camila, también. Estas serían las principales, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos comensalismo, mutualismo, simbiosis y parasitismo, que es en la que luego nos vamos a centrar. Seguro que alguna de estas asociaciones os suena, porque seguro que la habéis escuchado alguna vez, en el cole, seguro, segurísimo, o incluso lo habéis leído, pero quizá no conocemos el significado concreto o la diferencia entre ellas incluso. Si nos fijamos aquí, si os fijáis aquí donde pone relación y pone aquí entre paréntesis más, pero aquí pone menos, ¿esto qué es? Esto en realidad, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos, ¿os acordáis hace un momento cuando os he dicho que uno de los factores que podíamos tener en cuenta era el carácter ventajoso, perjudicial o indiferente para cada uno de los asociados, ¿no? Es decir, para cada uno de los individuos que interaccionan entre sí, perdón. Pues cuando esa relación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vemos un signo positivo, esto representa que uno de los dos asociados se beneficia. Por ende, cuando vemos un signo negativo, como por ejemplo aquí,
¿de acuerdo? Abajo aquí en el parasitismo vemos que hay un signo positivo y otro negativo. Esto significa, para el signo negativo, significa que alguno de los dos asociados sale perjudicado, ¿de acuerdo? Y vosotros os preguntaréis ahora, ¿y cuando veo un 0? Pues cuando veo un 0 es que la relación es neutra, ¿de acuerdo? Es decir, me es indiferente, ni me beneficia ni me perjudica, me quedo igual, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Camila me dice que sí, creo. Vale, súper. Entonces, como veis aquí, vamos a empezar a ver de una forma breve, ¿de acuerdo? Y cada uno de los tipos. Entonces, empezaríamos con el comensalismo, ¿de acuerdo? Exacto. Vale, estaba mirando que Camila había dicho que sí. Ok, entonces, para el comensalismo, lo que ocurre es que efectivamente uno de los individuos, ¿de acuerdo? O uno de los asociados, o sea, aquí, por ejemplo, como veis, tengo un signo positivo y un 0. Esto significa que el beneficio es unilateral, es decir, solo uno de los integrantes se beneficia y al otro le da igual, es decir, le es indiferente. No le ocurre nada, ni se beneficia ni se perjudica. Aquí lo que ocurre es que el que actúa, el individuo o la especie, ¿de acuerdo? Que actúa como comensal, recibe protección, recibe alojamiento o quizá ambos, ¿de acuerdo? Pero para el otro, al otro le es indiferente. Por eso veis aquí un signo positivo y un 0, ¿de acuerdo? En el caso del comensalismo, que lo veremos después poquito a poco, también tengo tres tipos. Lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Y veremos también ejemplos. Y ahora pasaremos al mutualismo. En el mutualismo, como veis aquí, me dice que la relación es positivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ambos asociados se benefician, ¿de acuerdo? Y, exacto. Entonces, en este caso también, lo que es la relación o la asociación no es de carácter obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna de las dos partes, ninguno de los dos asociados tiene una necesidad imperial, digamos, de asociarse con el otro, pero si lo hacen, se beneficia. Es decir, cuando hablamos de que no tiene o que carece de obligatoriedad o no tiene un carácter obligatorio, nos referimos a que uno no depende del otro, es decir, un individuo no depende del otro para sobrevivir, ¿de acuerdo? Es decir, si me asocio obtengo algo, si no me asocio me quedo igual, entonces es como que, bueno, pues sin más, puedo seguir con mi vida, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, tengo también, luego veremos ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Ahora simplemente os doy una breve definición, ¿de acuerdo? En el caso de la simbiosis, que seguro que también la habéis escuchado, ¿de acuerdo? Como veis también la relación es positiva para ambos integrantes de la asociación, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo único que ocurre es que hay un intercambio de beneficios, ¿de acuerdo? Pero la diferencia, entonces me podéis decir, pero entonces, Sonia, ¿qué diferencia hay entre mutualismo y simbiosis, ¿no? Porque al final el tipo de relación es igual, positivo. La diferencia es que en el caso del mutualismo, ¿de acuerdo? No es de forma obligada que esto digamos, se produzca de esta manera o que exista este tipo de asociación. Sin embargo, en el caso de la simbiosis, aunque de primeras tampoco es obligado, puede llegar a adquirir un carácter obligado. Es decir, que puede que llegue el momento en el que uno de los integrantes de la asociación, o ambos incluso, sean incapaces de vivir de forma independiente. Es decir, en principio no sería obligado, pero puede llegar a serlo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre mutualismo y simbiosis en cuanto a quién se beneficia y quién se perjudica, porque se benefician los dos en ambos casos. Y ya por último, tendríamos el parasitismo, ¿de acuerdo?
En este caso, y como creo que seguro que lo sabéis, siempre hay una parte que se beneficia y otra que se perjudica. En este caso, el que sale perjudicado siempre es el hospedador y el que se beneficia es el parásito, que es muy inteligente, además. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, a partir de estos 4 tipos de asociación, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde, ¿veis? Nos centramos en el comensalismo, ¿de acuerdo? Ahora de una forma más detallada. ¿Os acordáis que habíamos dicho que había como 3 tipos? Podía ser comensalismo trófico, comensalismo ecológico o incluso mixto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Hay más ejemplos? Por supuesto que sí, pero digamos que yo he elegido uno de ellos, ¿de acuerdo? El que me ha parecido más curioso. Entonces, por ejemplo, en cuanto a comensalismo trófico, ¿de acuerdo? Tenemos el ejemplo de los tiburones y de un tipo de peces que se llaman de forma común peces piloto, ¿de acuerdo? Aquí lo que ocurre es que, como los tiburones, digamos que son unos grandes depredadores que dan bastante miedito a los demás, ¿vale? Los peces piloto aprovechan, digamos que acompañan a los tiburones y de esa manera evitan ser depredados por otros peces más grandes, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿de acuerdo? También se alimentan de, digamos, las pequeñas, digamos, el plancton o el fitoplancton que puede haber, digamos, pegado a la piel del tiburón, y entonces como que los acompañan. Entonces ellos se nutren, ¿de acuerdo? Ellos se alimentan y a su vez también es una manera de que los tiburones digamos, les protejan. Es una manera de poderse alimentar sin tener que estar preocupándose de que alguien te va a comer, ¿vale? Y al tiburón le da igual, porque el tiburón no come ese tipo de peces, entonces a él le da igual que le acompañen o que no, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido sería, para el tiburón sería indiferente, para los peces sería beneficioso, por eso lo de positivo y cero en el comensalismo, y en este caso es trófico, es decir, que una de las dos partes, el tipo de beneficio que obtiene es a nivel nutritivo, a nivel trófico, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el ejemplo de comensalismo ecológico, ¿de acuerdo? Y tenéis aquí el ejemplo de una holoturia y pequeños peces. Aquí los pequeños peces son tan pequeños que ni se ven en la imagen, ¿de acuerdo? Y la holoturia es esto que veis aquí, que es este animal tan raro, ¿de acuerdo? Es lo que conocemos como, de forma común, como pepino de mar. Quizá eso sí que lo habéis escuchado más veces, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, digamos que la holoturia le sirve como alojamiento a los pequeños peces también, ¿de acuerdo? Y ya en último lugar tendríamos el caso de comensalismo mixto, perdón, sería el trófico y ecológico a la vez, ¿de acuerdo? Y el ejemplo sería entre un anélido marino, es decir, un gusano de mar y un cangrejo ermitaño, ¿de acuerdo? Digamos que el anélido, o sea, uno de los dos obtendría alojamiento y el otro obtendría alimento, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Me seguís bien? Imagino que eso es un sí. Sí. Vale. Entonces, a partir de aquí podemos continuar, ¿verdad? Entonces, continuaríamos con mutualismo, en este caso. ¿Os acordáis que aquí el tipo de relación era, para ambos era positiva, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quería decir? Pues que, como bien dice aquí, ambos asociados se benefician, ¿de acuerdo? Y además es un tipo de asociación que no es de carácter obligatorio, ¿de acuerdo? Es decir,
que si se da, se da, pero que ninguna de las dos partes, de los dos asociados, tendría necesidad o dependencia del otro, ¿de acuerdo? Como ejemplo, os he querido poner el ejemplo del caso de los cangrejos ermitaños y las anémonas de mar. Las anémonas de mar seguro que os suenan porque yo creo que casi todo el mundo aquí habrá visto la película de Buscando a Nemo, ¿de acuerdo? Pues donde vive Nemo, Nemo vive dentro de una anémona, ¿de acuerdo? Una anémona es una especie, aunque parezca una planta, pero es un animal en realidad, que en sus tentáculos, está repleto de veneno, ¿de acuerdo? Es venenoso. Entonces, lo que hacen estas anémonas, digamos, y el cangrejo ermitaño deja que las anémonas se le adhieran a la concha, ¿de acuerdo? De esta manera, el cangrejo ermitaño, ¿qué consigue? Protección, porque como lo que lleva a cuestas es venenoso, cualquier depredador que se le acerque se va a envenenar antes de comérselo. O sea que, perfectísimo para el cangrejo ermitaño. ¿Y qué beneficio obtiene la anémona de mar? La anémona de mar obtiene como beneficio que, como por sí misma no es un animal que se pueda desplazar, porque realmente es un animal que está fijo a un sustrato, pues para ella es beneficioso porque como el cangrejo ermitaño sí que se mueve, le permite poder dispersarse, digamos, por otras zonas. Cuando se quiera reproducir, lo podrá hacer por distintas zonas. Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo? Y además le proporciona un sustrato fijo al que adherirse, ¿de acuerdo? Así que para ambos es perfecto, los dos se benefician, ¿de acuerdo? Si continuamos, aquí tendríamos el caso de la simbiosis, ¿de acuerdo? En el caso de... perdón, se me había olvidado, aquí os quería poner otro ejemplo, en el caso del mutualismo, antes de pasar al siguiente. Un ejemplo también que seguro que conocéis, y si no es un ejemplo es muy fácil acordarse, es el caso del mutualismo que existe entre las hormigas y los pulgones, ¿de acuerdo? En este caso, digamos que las hormigas se comprometen a cuidar, a mimar a los pulgones para que estos les proporcionen el alimento, un alimento que son, un alimento azucarado que les encanta a las hormigas, y entonces de esta manera también el pulgón está protegido de su depredador, que son las mariquitas. ¿De acuerdo? Entonces, esa asociación también es un tipo de mutualismo muy claro, ¿de acuerdo? Y del que nos podemos acordar muy fácilmente. Y ahora sí, pasaríamos a la simbiosis, ¿de acuerdo? En este caso, de la misma manera que en el mutualismo, también digamos que el beneficio es por ambas partes, es recíproco, ¿de acuerdo? Hay un intercambio de beneficios. Pero la diferencia entre, ya lo hemos dicho, entre simbiosis y mutualismo es que, así como en el mutualismo no tiene un carácter obligado, en la simbiosis, aunque también pueden, digamos, en un principio es así, pero puede llegar a ser obligado, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quería decir? Lo recordamos, esto quería decir que puede llegar a adquirir un carácter obligado porque ambas partes, ¿de acuerdo? Ambos individuos pueden llegar a ser incapaces de vivir de forma independiente, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería el que os pongo aquí. Los infusorios del estómago de rumiantes. ¿Y qué son los infusorios? Pues mira, aquí tenéis una imagen, es un tipo de parásito, ¿de acuerdo? Es parecido a una ameba, podríamos decir, más o menos. Una ameba tiene una forma más, digamos, más extraña incluso, pero para que os hagáis una idea de qué es un parásito del estómago de rumiantes, como son pues, las vacas, las ovejas, las cabras, ¿de acuerdo? Los bueyes, todo tipo de animales que sean rumiantes, ¿de acuerdo?
Y ya por último, nos centraríamos en el parasitismo. Que en el parasitismo os acordáis que en cuanto al resumen de la relación salía un signo positivo y un signo negativo. ¿Esto qué quería decir? Que siempre hay una parte, digamos, en este caso el hospedador, que es, aunque es el que es más robusto y es el que tiene un tamaño mayor, pero es el que sale perjudicado siempre, y el parásito es el que sale beneficiado, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, así de una forma rápida, pues una garrapata y un perro, ¿vale? Es lo, digamos, lo más fácil, ¿de acuerdo? En este caso, ¿es que la garrapata va a matar al perro? Pues no, ¿de acuerdo? No lo va a llegar a matar, pero el perro sale perjudicado. ¿Por qué? Porque, por un lado, le está provocando daños a nivel de tejido, le puedo provocar enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces el perro, aunque no va a morir, pero sí que sale perjudicado. Y el parásito, en este caso una garrapata, ¿de acuerdo? Sale beneficiada, ¿por qué? Porque ella obtiene alimento todo el tiempo que ella quiere, ¿de acuerdo? Esto sería como de una forma, vamos, el ejemplo más rápido en el que podemos pensar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya, habiendo descrito los 4 tipos de asociación entre especies, ¿de acuerdo? Los principales. Los tipos, habiendo visto ya ejemplos, ¿de acuerdo? A partir de este momento, digamos que nos vamos a sumergir, directamente en lo que sería el parasitismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí algunas de estas características ya las hemos nombrado, ¿de acuerdo? Por ello no nos vamos a parar en todas ellas. Y ya nos centramos en solo para lo que sería parasitismo, este tipo de asociación interespecífica, ¿de acuerdo? La primera característica aquí en el punto 1, como veis ya la hemos descrito, ¿de acuerdo? La del punto número 2 también. Y en el punto número 3 también. Estas tres características ya las hemos nombrado, por lo que no las repetiremos, ¿de acuerdo? Y la 4, ¿de acuerdo? Aunque ya la hemos nombrado, pero me gustaría aquí matizar, por eso os he puesto como importante, ¿de acuerdo? Que aunque ya sepamos que es el hospedador el que resulta perjudicado, ¿de acuerdo? Necesitamos saber por qué, ¿no? Porque pensamos en, vale, resulta perjudicado, pero ¿en qué sentido? ¿De qué manera? Pues tenemos que pensar que hablamos de que él sale perjudicado porque digamos que el hospedador gasta su energía, son sus propios tejidos y su propia sustancias nutricias que generan incluso metabólicas también, que generan a los parásitos lo que al final se gasta. Entonces, al final, el desgaste es siempre por parte del hospedador. Una, porque le ofrece alimento, ¿de acuerdo? Sustancias metabólicas también al parásito, incluso ofrece sus propios tejidos. Es decir, en el caso de que sea un ectoparásito, que esto veremos después lo que es decir, una pulga, una garrapata, un mosquito, una chinche, un tábano, una mosca, todo esto son ectoparásitos. Si ellos, por ejemplo, interactúan con nosotros, por ejemplo, o con cualquier otro animal a través de la piel, al final es nuestro tejido el que le estamos ofreciendo a ese parásito, ¿de acuerdo? Entonces es en ese sentido que tenemos que entender que el hospedador sale perjudicado, porque es siempre él el hospedador el que hace el esfuerzo. Siempre hace él el esfuerzo de darle alimento al parásito, de te ofrezco mis tejidos, te ofrezco todo lo que tengo, ¿vale? En realidad a cambio de nada, porque al final él no obtiene ningún beneficio, ¿de acuerdo? Y por último, como veis aquí, otra característica importante a tener en cuenta es que en realidad, por muy inteligentes que sean los parásitos, que en realidad lo son, porque se saben todas las estrategias posibles y por haber para poder evadir la manera de defenderse que tendría el hospedador,
en realidad ellos dependen metabólicamente de sus hospedadores, ¿de acuerdo? Y también dependen de ellos, como bien os dice aquí, en cuanto a la producción de estímulos que les aseguren a ellos mismos, a los parásitos, el poder entrar al hospedador. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que ellos dependen de la respuesta del hospedador, ¿de acuerdo? De la respuesta me refiero a nivel el sistema inmune, a nivel metabólico, ¿de acuerdo? Dependen de la respuesta del hospedador, es decir, el hospedador tiene que responder bien para que ellos puedan entrar en él, ¿de acuerdo? Y puedan aprovecharse de él en ese sentido. Entonces, al final, aunque, como os digo, son muy inteligentes, no dejan de depender tampoco, ¿vale? Dependen, o sea, dependen del hospedador, ¿de acuerdo? Incluso una vez han conseguido entrar dentro del hospedador, también dependen de esa respuesta para poder migrar al órgano al que quieran fastidiar, por así decirlo. Es decir, si yo soy un parásito que, digamos, vivo en el hígado de una vaca, tengo que hacer lo posible por llegar al hígado de la vaca. Entonces eso es un trabajo es un trabajo muy tedioso también. Por eso digo que ellos dependen también mucho de la respuesta del hospedador o de que el hospedador esté allí en ese mismo momento, que a lo mejor me aproveche de que está enfermo para poder, digamos, aprovechar que su sistema inmune está en un nivel inferior para poder, ¿de acuerdo? Para poder entrar. Entonces, en ese sentido, el parásito también depende, en un sentido muy amplio, del hospedador, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Sí, Vale, gracias Camila. Vale, como veis aquí, os he puesto ¿veis esta imagen? Que en principio diríais, esto parece una manchurrón de algo. Vale, pues este manchurrón que veis aquí, esto es una ameba, ¿de acuerdo? ¿Qué forma tienen las amebas? Pues ninguna en concreto, o sea, es una forma indefinida, ¿de acuerdo? Por eso os he querido poner aquí una imagen de diferentes tipos de amebas. Aquí también tenéis un tipo de ameba y aquí tenéis dos tipos de flagelados. Entonces serían como amebas y flagelados son un ejemplo, digamos, bastante conocido de lo que llamamos protozoos. Esto ya también lo veremos como en la tercera sesión empezaremos con este grupo. Son simplemente parásitos de un grupo en concreto y estos parasitan el intestino grueso de los humanos, ¿de acuerdo? Y se les considera, de una forma simple, se les considera como simples comensales, ¿de acuerdo? O sea que sería como, se le considera como comensal, pero en realidad es un parásito también. Esto, y diréis, ¿y esto cómo? Esto depende del punto de vista o la perspectiva desde donde se considere, ¿de acuerdo? Pero os tenéis que quedar con la idea de que tanto amebas como flagelados son un tipo de parásito, ¿de acuerdo? Vale, entonces hasta aquí, ¿de acuerdo? Habríamos finalizado la primera parte, que sería como una introducción, los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, como ya habíamos dicho, como nos centramos en qué tipo de asociación interespecífica nos centramos, en el parasitismo. Entonces ya vamos como entrando en materia, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿vale? A partir de aquí empezaríamos a hablar efectivamente de los tipos de parasitismo que existen, ¿de acuerdo? Como veréis, hay muchos conceptos, ¿de acuerdo? Pero es que son conceptos que necesitamos conocer para poder entender lo que nos viene después, ¿de acuerdo? En estas 8 sesiones. Digamos, a partir de la tercera, o no, a partir de segunda, tercera, ya empezaréis a entender, digamos, la importancia o la necesidad de comprender estos conceptos, porque si no,
al final digamos que la mente me puedo llegar a confundir muy fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a tipos de parasitismo, ¿veis aquí? Tenemos como primer tipo, tenemos lo que llamamos, como veis aquí, parasitismo accidental. Si nos paramos a pensar, aunque no conozcamos en qué consiste, ¿no? Pero si nos paramos a pensar o a observar simplemente el conjunto de palabras, ¿no? Parasitismo accidental. Accidental es por accidente, ¿de acuerdo? Y es tal cual, es así. Es decir, ¿cuándo me encuentro yo frente a este tipo de parasitismo? Pues normalmente, como bien os digo aquí, se da en animales de vida libre, ¿de acuerdo? En animales de vida libre que pueden pasar, o saprobia, perdón, que pueden pasar a ser parásitos de una forma ocasional, ¿de acuerdo? Y tampoco por mucho tiempo. De ahí la palabra accidental, ¿de acuerdo? Es decir, es como que de primeras este tipo de parasitismo no se da de normal, pero se puede dar de forma accidental, ¿de acuerdo? Y os he puesto el caso, porque seguro que las conocéis, las típicas moscas verdes y azules, ¿de acuerdo? Pues digamos que en latín sería Pheophila casei, ¿de acuerdo? Ellas normalmente, estas moscas, normalmente ellas son saprobias. ¿Qué quiere decir esto? Saprobias quiere decir que viven, perdón, que viven a expensas de materia orgánica muerta, ¿de acuerdo? Con alto contenido en grasa y proteína. Pues qué mejor que un trozo de carne, ¿de acuerdo? Un trozo de queso o carroña o incluso excretas de animales, ¿de acuerdo? Etcétera. Es decir, normalmente estas moscas, ellas viven sobre materia orgánica muerta, ¿de acuerdo? Pero digamos que pueden llegar a ser ingeridas de forma accidental, ¿de acuerdo? O de forma eventual por el ser humano, es decir, ¿me la puedo tragar? Sí, de forma accidental, esto puede ocurrir. Y entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este tipo de moscas o moscardones, ¿no? Azules, verdes que conocemos? Es que si el ser humano la llega a ingerir, ¿de acuerdo? Ellas pueden, aunque parezca increíble, pueden continuar viviendo un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Sin ser digeridas en nuestro tracto intestinal. Y entonces se comportan como un parásito, ¿de acuerdo? Digamos, esta es como la forma más rara, podríamos decir, de parasitismo, ¿de acuerdo? Pero que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, diríamos parasitismo accidental. Y ahora tendríamos parasitismo facultativo. En este caso, los que podríamos decir que las especies que practican este tipo de parasitismo pueden elegir, ¿de acuerdo? Son unos afortunados. Pueden elegir entre la vida saprobia, es decir, vivir a expensas de materia orgánica que está en descomposición, ¿de acuerdo? O pueden decidir ser parásitos, ¿de acuerdo? Porque son capaces, este tipo, o sea, digamos que las especies que son parásitos facultativos, ¿por qué pueden elegir? Os preguntaréis, ¿no? Pues pueden elegir porque están adaptados para ambos tipos de vida o para ambos tipos sí, exacto, para ambos tipos de vida, ¿de acuerdo? Para la vida saprobia y para la vida parásita. Entonces, como ejemplo, aquí como ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos las larvas. Bueno, esto puede resultar un poco incluso desagradable, pero es el ejemplo más claro, ¿de acuerdo? Son las larvas de las moscas de la carne, ¿de acuerdo? Estas tienen, como hemos dicho, la doble capacidad, saprobia y parásita,
Entonces son capaces de vivir tanto sobre cadáveres o carroñas como en tejido vivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta capacidad es como si tuvieran, vamos, esto lo podemos considerar, si esto lo pasáramos a la vida humana, esto es como tener un superpoder, porque es poder elegir entre dos tipos de vida al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el superpoder de este tipo de especies. Entonces, aquí, en la siguiente diapositiva, pasaríamos a hablar al siguiente tipo de parasitismo. Ya llevamos 3, ¿de acuerdo? El accidental, os lo recuerdo, el facultativo y ahora veríamos el obligado. ¿Por qué os he puesto esta diapositiva? Porque a su vez se subdivide y se vuelve a subdividir, entonces es para que tengamos, digamos, un esquema mental de estas subdivisiones para que nos sea un poquito más fácil digamos, el seguir la clase. O si cuando vosotros lo queráis, digamos, os lo queráis ver en casa, podáis volver atrás y lo podáis consultar, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de parasitismo que llamamos obligado, en este caso, esperaos un momento. Exacto, perdonad. En este caso, vamos, en parasitismo obligado podríamos incluir prácticamente la gran mayoría de todos los parásitos, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, como veis, se me subdivide en dos subtipos, lo que llamaría yo intermitentes y estacionarios, ¿de acuerdo? Que ya, aunque no conozca tampoco la definición exacta de lo que es, puedo llegar a intuir con la lógica, o sea, en biología, esto ya aparte, utilizar la lógica es muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablo de parasitismo obligado intermitente, me refiero a, en este caso lo que ocurre es que solo establecen contacto, estos parásitos solo establecen contacto con sus hospedadores pues durante el tiempo necesario o preciso que ellos necesitan para obtener lo que quieran, en este caso alimento, ¿de acuerdo? Entonces es como solo en ese momento. Imaginaos que el parásito de repente es, tengo hambre, vale, necesito alimentarme, busco un hospedador, me alimento, cuando ya me alimento lo dejo. Entonces, pero cuando vuelve a tener hambre, vuelve. Es por ello lo que llamamos intermitente, es como va y vuelve, ¿de acuerdo? Sin embargo, por otro lado, tendría lo que serían los parásitos obligados estacionarios, ¿de acuerdo? Que como bien indica la palabra, ya puedo imaginar que pasarán ya una gran temporada, ¿de acuerdo? Una gran parte de su vida, o incluso toda ella, imaginaros, en lo que es el organismo hospedador. Pero en este caso, estos parásitos que son obligados y además estacionarios, es decir, que pasan parte de su vida o toda ella en el hospedador, los puedo subdividir, en dos subtipos más, ¿de acuerdo? Los permanentes, es decir, los que pasarán toda su vida al lado del hospedador, y los periódicos, que es los que pasarán gran parte de su vida, pero no toda, ¿de acuerdo? Más o menos hasta aquí se entiende bien. Bueno, solo está Anaí conectada, ¿no? Sí, conectada. Anaí, ¿lo entiendes bien? Sí. Ok, gracias. Pues continuamos, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora pasaríamos, digamos que os he presentado lo que sería como el esquema general, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a ir viendo digamos, con más detalle, poco a poco y con ejemplos, ¿de acuerdo? Para cada uno de esos tipos. Entonces, estábamos hablando de parasitismo obligado, ¿de acuerdo?
Entonces, como parasitismo obligado intermitente, ¿de acuerdo? Pasamos directamente a los ejemplos. Tendríamos como ejemplos pues todo tipo de artrópodo, ¿de acuerdo? Es decir, insectos, básicamente. Artrópodos que son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre, como por ejemplo, ¿quién? Los mosquitos, como veis aquí. Los mosquitos, los tábanos, esta imagen también, esto es un tábano, ¿de acuerdo? Los chinches o incluso las garrapatas, y bueno, aquí no he incluido las pulgas, pero también estarían dentro, ¿de acuerdo? También serían artrópodos hematófagos. ¿Sí? Es decir, que es que yo tengo, imaginaros, ¿no? Yo tengo adherido siempre el mosquito a mí, no. Él tiene hambre, bueno, ella en este caso, porque son las hembras las que pican, ¿de acuerdo? Tiene necesidad de alimentarse, viene, se alimenta, se va. ¿Me puede picar varias veces? Sí, pero no se queda conmigo de forma permanente, sino que es intermitente, viene y se va, viene y se va. De la misma manera, una pulga, de la misma manera, una garrapata, un tábano, ¿de acuerdo? Esto en el caso de los que son intermitentes. Y en el caso de los estacionarios, ¿de acuerdo? Como veis aquí, os había puesto dos tipos. Entonces pasaríamos directamente a los ejemplos de estacionarios permanentes, ¿de acuerdo? Estacionarios permanentes, os recuerdo que eran aquellos que pasaban su vida, vamos, la totalidad de su vida en el hospedador, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro es el ejemplo del parásito, que son vamos, lo que conocemos como lombrices intestinales, que en latín sería Ascaris lumbricoides, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la imagen de lo que sería una hembra y un macho. Normalmente, en general, aunque hay excepciones, pero normalmente en el mundo animal, ¿de acuerdo? Siempre las hembras suelen ser más grandes que los machos. Y de la misma manera, con los parásitos ocurre básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis esta imagen. En esta imagen se representan las diferentes formas de los huevos mediante los cuales se reproducen este tipo de parásito, ¿de acuerdo? Estos son huevos típicos de Ascaris, pero de diferente, pues con la corteza, sin la corteza, ¿de acuerdo? Y de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de Ascaris, es dentro del huevo, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí, eso es un embrión. O sea, dentro del huevo se desarrolla el embrión, ¿de acuerdo? Que pues hasta que no llegue a un nuevo hospedador, no continuará su desarrollo, ¿de acuerdo? Esto sería como en líneas generales, ¿de acuerdo? Más adelante sí que podremos ver digamos, los detalles, ¿no? de lo que es el ciclo biológico en sí de ese parásito. Pero como ejemplo de parasitismo obligado, dentro de obligado el estacionario y dentro del estacionario el permanente sería el caso de Ascaris, ¿de acuerdo? Si continuamos estaríamos dentro de... Sonia, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Eva. Por ejemplo, el ejemplo de las lombrices, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica, los niños padecían de muchas lombrices en Guinea, bueno, en el resto yo creo que en el mundo también, ¿no? ¿A qué tú crees que se debería eso? Yo, por ejemplo, padecí mucho de lombrices cuando era pequeña. ¿A qué? ¿A la comida mal elaborada? ¿A qué tú Sí, crees que se debe? los huevos suelen estar estos huevos no están en la comida, sino esto lo suelen tener mucho los niños, y es porque como todo se lo llevan a la boca, suelen estar más bien en el suelo. En el suelo, ok. Exacto. Entonces, como digamos que los niños son los más propensos, lo que pasa es que a través de los niños nos pueden contagiar a través, o sea, digamos el caminito general sería, digamos que estos huevos se encuentran en el suelo de forma natural. Como los niños van tocando todo
y las manos o incluso todo lo que tocan se lo llevan a la boca, para ellos es muy fácil adquirirlo. Entonces, digamos que ese huevo que contiene el embrión se rompe dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces esas larvas que salen al exterior, pues salen al exterior con la caca. Claro, pues ¿quién se contagia más fácil? Los papás. ¿Por qué? Porque cuando le estás cambiando el pañal al bebé, bueno, al bebé incluso cuando tiene un añito o cuando tiene 1 año y medio, es muy fácil contagiarse, o incluso si el nene tiene digamos, la lombriz, pero cuando va al baño a hacer caca no se lava bien las manos, toca algo, luego alguien toca, se lleva la mano a la boca, es como un ciclo vicioso. Por eso también entre los nenes cuando están en la guardería, que son los que están más, pues entre ellos, hacinados también, pues es como más fácil entre ellos. No sé si Eva, no sé si he respuesto a la pregunta. ¿O me he liado de hablar? Sí, ¿no? Sí, claro, claro, tienes razón y creo que la gente también es un poco como más higiénica hoy en día que antes Claro. también, ¿no? Y con eso, lavándose las manos se evita un montón de cosas que de forma natural pues están ahí a la orden del día, pero sí. Entonces, siguiendo con los ejemplos, ¿de acuerdo? Siguiendo con los ejemplos, tendríamos ahora, en el caso de, aquí lo que pasa es que veo que se me ha olvidado a mí. Ah, no, vale, sería como otro ejemplo, ¿de acuerdo? Exacto. Otro ejemplo de parásitos obligados, estacionarios y permanentes también, sería el caso de lo que conocemos también de forma común como la solitaria, ¿no? Que son las hay de... Aquí os muestro las 2 especies, ¿de acuerdo? Hay 2 especies. Una que se llama Taenia solium y la otra Taenia saginata, ¿de acuerdo? Las diferencias entre ellas son más que nada a nivel morfológico. Entre una especie de parásito y el otro, veis aquí, uno y el otro, es a nivel morfológico, a nivel de estructura, ¿de acuerdo? Pero a nivel de ciclo son prácticamente iguales. Estos 2 tipos de tenia, estas 2 especies de tenia, ellas completan su desarrollo, ¿de acuerdo? O sea, necesitan 2 hospedadores para completar su desarrollo, ¿de acuerdo? Lo que es el hombre, ya en su fase adulta necesitan ya quedarse en el hombre, pero en su fase larvaria necesitan pasar antes por un cerdo o un buey, ¿de acuerdo? Es decir, que antes de llegar al humano pasan por un cerdo o un buey, según la especie, según sea solium o según sea saginata. Esa sería como la pequeña diferencia. ¿Cómo lo llegamos a adquirir también? Pues al final lo que ingerimos nosotros son también los huevos. O sea que esto es por una contaminación, ¿vale? Por contaminación alimentaria o incluso por haber tocado el suelo también, ¿de acuerdo? Y si encontramos los huevos, pues digamos que los podemos ingerir de forma accidental, pero ya lo que es el parásito se desarrolla dentro de una forma, vamos, una barbaridad. Entonces que esto supongo que, porque además es bastante conocida, la tenia, este parásito como por sí mismo, él no disfruta de un sistema digestivo como tal, necesita pegarse a la pared, o sea, al epitelio intestinal del humano para poder nutrirse. Es por eso que cuando una persona tiene este tipo de parásito, ¿no? Te dicen, la persona empieza como a adelgazar y aunque comas, como que no le hace efecto y es por eso, es porque efectivamente todo se lo come la tenia. Porque todos los nutrientes los absorbe la tenia y no la persona. Entonces al final la persona cada vez va adelgazando más y más y más. ¿De acuerdo? Esto sería como en sentido amplio. Pero de esto también veremos más adelante el ciclo biológico completo. ¿De acuerdo?
Y otro ejemplo también, ¿vale? O sea, dentro de este tipo, que habíamos hablado que serían los estacionarios, ¿de acuerdo? Hemos hablado de estacionarios permanentes, sería Ascaris lumbricoides, el que acabamos de nombrar que sería la tenia, que hay 2 especies, Solium y Saginata. Y otro ejemplo que también es muy conocido y que todos, vamos, yo creo que sí, la gran mayoría lo hemos padecido, es el caso del piojo común, que en latín lo llamamos Pediculus humanus capitis, ¿de acuerdo? Porque está en los pelos de la cabeza, ¿de acuerdo? En este caso, sus formas adultas y juveniles, ¿de acuerdo? Viven de forma permanente fijadas a los pelos de la cabeza, o sea, a los cabellos, ¿de acuerdo? Incluso se multiplican allí y sus huevos se quedan ahí y las liendres, que son las formas larvarias del piojo, también. Es decir, que, vamos, tenemos ahí toda una comunidad en la cabeza, o sea, pero viven de forma permanente, ¿de acuerdo? Entonces, este también sería un muy buen ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, esto no lo hemos nombrado antes, pero también sería un ectoparásito, ¿de acuerdo? Y también es un artrópodo hematófago, es decir, se alimenta de la sangre, en este caso, sí, de la nuestra también, y lo hace de una forma permanente, ¿de acuerdo? Siguiendo con ello, ya solo nos quedaría dentro de los estacionarios, ¿de acuerdo? Tenía estacionarios permanentes, que ya hemos nombrado 3 ejemplos, y ahora solo me quedaría hablar de los estacionarios periódicos, ¿de acuerdo? Estos tipos de parásitos solo se hallan en un hospedador durante algunos periodos o algunas fases de su ciclo. Y aquí como ejemplo os he puesto un adulto, ¿de acuerdo? También, esto parece un monstruo total, se le ven aquí los dientes, ¿de acuerdo? Digamos, esto es la cabeza, aquí tendríamos como el cuerpo entero, y esto es como un detalle impresionante de la cabeza con sus dientes, ¿de acuerdo? Con los que se adhiere a la piel y se queda ahí, ¿de acuerdo? Agarrado, es su manera. Y esto que veis aquí, esto sería un huevo de ancilostoma, ¿de acuerdo? El ejemplo, efectivamente, es Ancylostoma duodenale, ¿de acuerdo? Es un nematodo, y diréis, ¿qué es un nematodo? Esto lo veremos después, para que nos entendamos, un gusano, ¿de acuerdo? Es un gusano, pero los hay planos, como por ejemplo la tenia, o redondos. Pues este es redondo, ¿de acuerdo? Y este es un parásito intestinal, por eso el nombre de duodenale, ¿de acuerdo? Del duodeno, por eso podéis hacer la asociación. Y lo es en sus estadios adultos, ¿de acuerdo? Machos y hembras, ¿de acuerdo? O sea, es un tipo de parásito que en sus estadios adultos, tanto machos como hembras, lo son, pero que algunas de sus larvas sí que pueden vivir libres en el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que los adultos los asociamos con el intestino, en un caso, vamos, más concretamente con el duodeno, pero hay algunas de sus larvas que pueden vivir de forma libre en el suelo. Y aquí tenéis pues un ejemplo de lo que sería un huevo de ancylostoma, un adulto, ¿de acuerdo? Y esto es el detalle de la cabeza de un adulto, ¿de acuerdo? Y es como aquí veis los dientes con los que ellos son capaces de engancharse. Es como su manera de enganchar, no son planos como la tenia. La tenia, ella se pega al intestino y ya se queda ahí, ella con o sea, se pega a la pared. Pero como estos son redondos, pegarse es más difícil. Pues ¿qué estrategia sofisticada han desarrollado? Pues unos dientes de 3 pares de narices con los que se agarran y ya de ahí no hay quien lo suelte. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, ya con ello terminaríamos, ¿de acuerdo?, con los tipos de parasitismo. Entonces diríamos que hemos nombrado, si hacemos como
un recopilatorio, hemos nombrado parasitismo accidental, ¿os acordáis? El caso de las moscardas azules y verdes. Luego el facultativo, ¿de acuerdo? Que era aquellos que podían escoger entre vida saprobia, vida parásita, o los obligados, ¿de acuerdo? Y ya dentro de los obligados habíamos hablado, volvemos aquí, habíamos hablado de intermitentes y estacionarios, y dentro de estacionarios, aquellos que son permanentes y los que son periódicos, ¿de acuerdo? Esto ahora de primeras os va a parecer un montón de información, pero ya veréis cómo poquito a poco, conforme vayamos avanzando en las sesiones, todo os va a ir sonando y lo vais a ir entendiendo. Además, para la siguiente sesión, a partir de ahí vamos a empezar a hacer ejercicios para que podamos ir practicando y asociando y entendiendo mejor. Así que no hay por qué preocuparse, ¿de acuerdo? Ahora seguiríamos con, digamos, algo que me parece muy importante y es hacer expresar, ¿no?, la diferencia entre dos conceptos súper importantes también. Hiperparasitismo y poliparasitismo. Porque, y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué? Pues porque es muy fácil confundirlos, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Porque son términos que se suelen confundir con mucha frecuencia y que además a veces se usan se usan equivocadamente. Entonces hay que tener claro qué es cada cosa. Cuando hablamos de hiperparasitismo, ¿de acuerdo? Ahí lo que está ocurriendo es que el hospedador de un parásito es otro parásito, ¿de acuerdo? Es como si el parásito, el hospedador que ya está parasitado, ¿de acuerdo? En realidad él mismo es otro parásito. Ejemplo de esto, pues por ejemplo son algunos nematodos, que hemos dicho que son gusanos, ¿de acuerdo? Algunos nematodos parásitos, imaginaros gusanos que son parásitos intestinales, ¿de acuerdo? Parásitos intestinales de ratones, que en este caso el ratón es el hospedador y el primer parásito que yo conozco es este nematodo, es decir, el gusano gusano intestinal. Pues resulta que a veces esos mismos gusanos, que son ya parásitos de un ratón, están ocasionalmente parasitados por otro tipo de parásitos, los que llamamos protozoos, es decir, amebas, flagelados, del género Entamoeba. Que imaginaros, a su vez, están requete parasitados por hongos, o sea, es ya vamos, apocalíptico esto, me parece. ¿Vale? O sea, que sería hiperparásito. Ser hiperparásito sería ya como que tú parasitas a un hospedador, o sea, tú me refiero a que, imaginándonos que yo fuera un parásito, yo, ¿vale?, parasito a un ratón. El ratón es el hospedador, ¿de acuerdo? Yo en sí ya soy un parásito, pero es que a su vez yo estoy parasitado por otro parásito, que a su vez también está parasitado por otro. O sea, es como digamos, como una cadena de parasitismos que se solapan, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es como el parásito del parásito, ¿sí? Es como un parásito dentro de otro parásito. Eso sería el hiperparasitismo. Y el poliparasitismo es simplemente, ¿de acuerdo?, que es en el caso de que un mismo hospedador está parasitado por diferentes tipos de parásitos a la vez. Por ejemplo, imaginaros un perro, ¿de acuerdo? ¿Un perro puede tener garrapatas y pulgas a la vez? Sí, ¿de acuerdo? Incluso, o imaginaros, o una persona puede estar parasitada a su vez, puede tener piojos y un parásito intestinal a la vez, también. Entonces esto es un poliparasitismo. Poli porque hay muchos o varios, es decir, ya a partir de dos especies diferentes ya se considera poliparasitismo, ¿de acuerdo? Es decir,
un mismo hospedador, imaginaros, en este caso yo, el ser humano, está parasitado por diferentes parásitos, por varios parásitos de diferentes especies, ¿vale? Es decir, un piojo y un gusano intestinal, por ejemplo. Pero no hay que confundirlo con hiperparásito, que es que imaginaros que el gusano intestinal que me está parasitando, él mismo está parasitado por otro tipo de parásito, ¿de acuerdo? Es como el parásito dentro del parásito. Y al final está todo dentro del hospedador. No sé si se entiende porque es un poco lioso, ¿de acuerdo? Pero la idea es que, digamos que, aunque digamos, ambos ocurren también en un mismo hospedador, ¿de acuerdo? La diferencia es que en el hiperparasitismo, el hospedador de un parásito es otro parásito también, o sea que al final es como a su vez sería hospedador y parásito. Y en el caso del poliparasitismo es solo hay un hospedador, pero él está parasitado de forma simultánea por parásitos que pertenecen a distintas especies. Y como os dice aquí, tanto si se ubican en un mismo órgano como en varios órganos distintos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, está Anaí, que resiste. ¿Todo bien? Vale. Y entonces ya a partir de, digamos, una vez ya aclarado, digamos, la diferencia entre estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Digamos que me gustaría, de una forma global, que, digamos, que pensáramos un poco en la manera en la que tratamos el concepto de parasitismo, ¿no? Porque siempre la mayor parte de veces, o sea, normalmente el parasitismo en sí tiene una connotación negativa, tiene una visión negativa. ¿Por qué? Pues porque por un lado se ignoran algunos de los aspectos positivos, que aunque no parezca mentira, sí que los hay, ¿vale? Y también, pues, no, digamos, ¿cómo diría yo? A la excesiva visión antropocéntrica, ¿de acuerdo? Que es como que nos centramos mucho en cómo afecta esto al humano, ¿de acuerdo? Pero en realidad el parasitismo tiene sus aspectos positivos también. Entonces, os los he recogido aquí en una pequeña tabla, ¿de acuerdo? Para que los veamos y entonces ya esa idea preconcebida que tenemos del parasitismo negativa, digamos, se nos diluya un poco y empecemos a verlo de otra manera, porque en realidad tenemos que pensar en el parasitismo como un factor que nos permite equilibrar la dinámica entre las comunidades de una forma natural, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, como aspectos positivos, como veis aquí, en la primera parte de la tabla, ¿de acuerdo? Es que ese parasitismo me permite conservar un equilibrio constante y dinámico de lo que son las poblaciones o de muchas comunidades animales, ¿de acuerdo? Me permite conservar ese equilibrio. Y además también me permite regular tanto el número como la calidad de los miembros que componen ciertas comunidades animales, ¿de acuerdo? Eso en el sentido, esos serían como los aspectos positivos, es decir, me ayuda a equilibrar, me ayuda a controlar, ¿de acuerdo? En cuanto a aspectos positivos, claro, en realidad, si los parásitos no regularan tanto el número como la calidad de esos miembros que componen las comunidades, en realidad habría ciertos animales que se reproducirían y aumentarían su número pues, sin freno,
siempre que tuvieran alimento disponible o suficiente. Entonces esto puede llegar a ser un problema. Es por ello que mediante el parasitismo, que es un tipo de asociación entre especies, esto me permite como equilibrar, es decir, que exista un equilibrio en realidad en la comunidad y que mantener, digamos, a raya a algunas especies para que no crezcan de forma desorbitada en número y entonces, digamos, esto me genere como un desequilibrio, ¿de acuerdo? A nivel general. Entonces, es de esta manera como lo tenemos que ver, porque es lo que es, ¿de acuerdo? ¿Aspectos negativos tiene? Pues claro que sí, también los tiene, ¿de acuerdo? Pero a mí me gustaría que tuvierais en cuenta ambos. Como negativos, pues como ya conocemos, este parasitismo provoca pues que la calidad genética, que la genética de las especies que componen una población decrezca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al final, si lo que yo tengo en una comunidad, imaginaros una comunidad de ovejas, ¿de acuerdo? Esas ovejas están muy parasitadas, es decir, la carga parasitaria es muy alta y esas ovejas están enfermas, obviamente la calidad de los genes de esas ovejas pues no es tan buena como la que está sana. Entonces, en ese sentido, pues sí que es negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué otro aspecto negativo tiene el parasitismo? Pues que, digamos que en cuanto a la capacidad para propagar esas taras a sus descendientes, es decir, al yo tener, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de las ovejas, si esas ovejas están enfermas, al final, digamos, esa tara la van a poder transmitir a sus descendentes. Y entonces esto al final puede llegar a la extinción de una especie. Realmente esto ya es como viéndolo al límite, ¿no? Porque en realidad al parásito tampoco le conviene que el hospedador se muera, porque depende de él, pero esto llega a pasar. Cuando ya la carga parasitaria es tan elevada, se llegan a morir, ¿de acuerdo? Pero esto a su vez crea como un equilibrio, es decir, pues algunos tienen que morir, otros tienen que nacer y entonces esto se reequilibra otra vez, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que tuvierais en cuenta como ambas partes. Entonces ya desde aquí ya estaríamos prácticamente terminando, ¿de acuerdo? Bueno, nos falta un tercer punto, que sería el de los ciclos biológicos de los parásitos, que esta es como la parte que, digamos que a lo mejor la que os parece más interesante o a lo mejor la más bonita, ¿no? En este caso, antes de empezar, también es muy interesante tener claro o hacer la distinción entre los tipos de hospedador frente a los que yo me encuentro. Yo tengo dos tipos, ¿de acuerdo? Tengo un hospedador definitivo y un hospedador intermediario, ¿de acuerdo? Hacer la distinción es muy fácil. ¿Por qué? Porque el hospedador definitivo será aquel en el que se desarrollen y maduren las formas adultas del parásito, y el intermediario será aquel en el que se desarrollan las formas o que alberga las formas inmaduras o larvarias o las formas juveniles del parásito, ¿de acuerdo? Entonces, hospedador definitivo lo asocio con formas adultas y sexuadas, además, perdón, esto se me había olvidado, y hospedador intermediario lo relaciono con las formas inmaduras, juveniles o larvarias del mismo parásito y por ende que son formas que son asexuadas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de sexuadas y asexuadas? Sexuadas quiere decir que ya hay una diferencia clara entre hay un macho y hay una hembra, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en el caso de Ascaris lumbricoides que hemos nombrado antes, hay un macho y hay una hembra, ¿vale? Pero cuando son larvas o son juveniles, esa diferenciación sexual aún no se ha dado. Por eso se las llama formas asexuadas, que sería como no tienen sexo aún, no están aún diferenciadas, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí tendríamos, claro, ya podemos dividir los tipos de parásitos según su ciclo biológico o incluso tipos de ciclo biológico, ¿de acuerdo? Yo lo podría dividir como en tres partes. Estas tres partes yo tendría parásitos, podría hablar de parásitos monoxenos o de ciclo directo, heteroxenos o de ciclo indirecto y autoheteroxenos, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. En el caso de los ciclos directos o monoxenos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el ejemplo, que seguro que también la conocéis, de Giardia intestinalis, ¿de acuerdo? Que es esta, vamos, e incluso me parece un parásito con cara simpática porque parece que se esté riendo, o sea, parece que tenga cara, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el ciclo. ¿Por qué lo llamo ciclo directo? ¿De acuerdo? Lo llamo ciclo directo porque es directamente, ¿de acuerdo? Digamos que requieren de un solo hospedador para completar el ciclo. Y este hospedador obviamente es el definitivo, ¿de acuerdo? Es decir, para que el ciclo biológico del parásito, en este caso la Giardia, se complete, solo necesito un hospedador. Si solo necesito un hospedador, soy un parásito monoxeno o de ciclo directo, ¿de acuerdo? En este caso, sea cual sea la forma o estadio evolutivo del parásito que está albergada que alberga el hospedador, perdón, digamos, en todo caso es directo, ¿de acuerdo? Es decir, yo mediante alimentos mal lavados, mediante agua contaminada, puedo llegar a ingerir los huevos, como veis aquí, ingiero los huevos, una vez esos huevos llegan a mi intestino, eclosionan, ¿de acuerdo? Y de esa eclosión salen, digamos, lo que llamamos los trofozoitos, que son esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Y esta forma genera otra vez huevos o quistes, ¿de acuerdo? Que vuelven a quedarse en pues, la piel de las frutas, de verduras, de ciertos alimentos o incluso lleguen a contaminar el agua. Entonces, ¿por qué es directo? Porque solo necesito un hospedador y además es por ingestión directa y directamente es parásito hospedador, un solo hospedador, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo de parásito, la Giardia, que es monoxeno. Mono significa uno, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, este sería como el primer ejemplo de ciclo biológico. También tendría como otro ejemplo, que también lo hemos nombrado antes, el ejemplo de Ancylostoma duodenale, ¿de acuerdo? En este caso no ingerimos el huevo, ¿de acuerdo? No ingerimos el huevo del parásito, sino que a partir del huevo, ¿de acuerdo? De ese huevo emerge una larva. Esa larva, ¿de acuerdo? Esa larva es capaz de penetrar a través de la piel directamente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez penetra a través de la piel, esas larvas migran, ¿de acuerdo? Esas larvas migran, es decir, viajan a través de los tejidos y terminan ¿dónde? Terminan su desarrollo en nuestro intestino delgado. Una vez ahí, las formas adultas, ¿de acuerdo? Generan huevos. Y esos huevos son los que el ser humano, perdón, excreta mediante las heces, ¿de acuerdo? Y entonces esos huevos van a parar al suelo, a las aguas, ¿de acuerdo? Entonces, pues si una persona se mete pues, en un río donde han eclosionado los huevos de este tipo de parásito, pues directamente la larva, digamos que atraviesa la piel, penetra la piel y volvería a empezar el ciclo. La larva una vez, y claro, os preguntaréis, ¿y desde el pie cómo llega al intestino, no? También muchas veces,
es verdad que llegan a migrar hasta el intestino, o incluso hay otros tipos de parásitos que también digamos que se aprovechan del torrente sanguíneo para viajar lo más rápido posible hasta el órgano que les conviene, ¿de acuerdo? Entonces estos dos serían dos ejemplos, tanto Giardia intestinalis como Ancylostoma duodenale, serían dos parásitos intestinales, lo que pasa que uno es un protozoo y este Ancylostoma es un gusano, ¿de acuerdo? Ambos llegan al intestino, ¿de acuerdo? Pero la manera de penetrar es distinta, como veis, y la manera de desarrollarse también, ¿de acuerdo? Esto ya también, si más adelante, que seguramente sí, os surja más curiosidad, esto y ahí ya podemos como profundizar más, pero ya os digo que esta es como la parte más bonita, o a mí me parece que es la más bonita, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora hemos hablado de si volvemos aquí a esta diapositiva, ya tenemos dos ejemplos de ciclo directo o monoxeno. Ahora pasaríamos a hablar a los que llamamos heteroxenos. Y ya os podéis imaginar cuál es la diferencia, porque si mono quiere decir uno, hetero quiere decir varios, y estamos refiriéndonos a cuántos hospedadores le hacen falta al parásito para completar su ciclo, pues si en los monoxenos le hacía falta uno, seguramente en el heteroxeno le hacen falta varios, ¿de acuerdo? Esa es la asociación que podéis hacer. Entonces, si nos venimos aquí, yo dentro de los heteroxenos, ¿de acuerdo? Dentro de los heteroxenos yo tengo dos tipos. Los diheteroxenos, di significa dos, es decir, que necesitaré dos hospedadores, y los poliheteroxenos, necesitaré más de dos, ¿de acuerdo? Necesitaré varios. Entonces, como veis aquí, la diferencia ya no es que requieren un solo hospedador, aquí necesitan una alternancia de hospedadores. ¿De qué tipo? Pues intermediarios, definitivos, ¿de acuerdo? Un mismo parásito puede necesitar de múltiples hospedadores intermediarios hasta llegar a su definitivo, ¿de acuerdo? O sea, eso puede ocurrir. No necesariamente tiene un definitivo, un intermediario, puede tener varios. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, os he puesto en el ejemplo que ya hemos visto antes de Taenia solium y Taenia saginata, aquí tenéis el ciclo para ambos, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la cabeza del adulto de Taenia saginata y la cabeza del adulto de Taenia solium. El ciclo se completa de la misma manera. ¿La diferencia cuál es? Pues según sea el hospedador intermediario. Si es el cerdo el hospedador intermediario, estamos hablando de Taenia solium. Si por el contrario, estamos hablando de un buey, ¿de acuerdo? O de ganado bovino en general, estamos hablando de Taenia saginata, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, como veis aquí, el cerdo o el ganado bovino, ¿de acuerdo? Entonces aquí, esto sería un muy buen ejemplo, el de la Taenia, de ciclo heteroxeno y más concretamente diheteroxeno, ¿de acuerdo? Porque necesito dos hospedadores diferentes. Según el caso, según la especie, ya hemos dicho, si es solium necesita el cerdo como intermediario y el humano como definitivo, y si por el contrario la especie que está parasitando es Taenia saginata, necesita una especie de ganado bovino como intermediario y el humano como definitivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se infecta el humano? El humano se infecta comiendo sobre todo carne que está infectada con los huevos de la Taenia, ¿de acuerdo? O los quistes. Comemos la carne, ingerimos el quiste y entonces el quiste se desarrolla en nuestro intestino. Los adultos crecen y entonces ya se quedan ahí pegaditos a nosotros, ¿de acuerdo? Luego tenemos también, esto sería como ejemplo de heteroxeno y concretamente diheteroxeno, es decir, dos hospedadores, un intermediario, uno definitivo. Pero puedo tener el caso de que ese parásito requiera de varios hospedadores diferentes, ¿de acuerdo?
Es decir, tendrá su hospedador definitivo, en este caso el hombre, el humano, pero tendrá 2 o más intermediarios, ¿de acuerdo? Este es el caso de... este parásito no lo hemos nombrado hasta el momento, ¿de acuerdo? Pero se llama Diphyllobotrium latum, ¿de acuerdo? Y en este caso, digamos que ¿cómo la adquiere el humano? ¿Veis aquí estas líneas, ¿de acuerdo? Cuando aparecen en un ciclo, esto significa que toda esa parte del ciclo biológico del parásito se produce en el agua. Por eso ponen como este tipo de... Lo representan como tipo las olas, como si fueran las olas o onditas del agua, ¿de acuerdo? Entonces, al final, digamos que o sea, el humano, ¿cómo adquiere este parásito? Pues él ingiere carne cruda o que esté mal cocida o incluso, pero no es de carne sino carne de pescado, es decir, por ingerir un pescado mal cocinado o que esté crudo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nos encanta el sushi, pues hay que tener cuidado con el sushi porque puede tener, digamos, este tipo de parásito, ¿de acuerdo? Tampoco hay que obsesionarse, pero pues es bonito conocerlo también y saberlo, ¿vale? Entonces, una vez lo ingiere, se ingiere, digamos, la forma... O sea, ingerimos el pez, ¿de acuerdo? Hay un pez depredador que ingiere peces que ya están infestados, ¿de acuerdo? Con ese tipo de larva. Nosotros ingerimos el pescado que está infectado y entonces esa larva al final se desarrolla, los adultos generan huevos, esos huevos nosotros los eliminamos mediante las heces y ¿dónde? Van a parar al agua. ¿Qué pasa? Van a parar al agua, de ahí hay otros crustáceos que pueden llegar a comer esas larvas y esas larvas son comidas por otros peces pequeñitos y esos peces pequeñitos por otros grandes y luego nosotros nos comemos el grande. O sea que hay ahí una serie de varios hospedadores intermediarios, que sería pues el crustáceo, el pez pequeñito y el pez grande, hasta llegar a nosotros que seríamos el hospedador definitivo. ¿De acuerdo? Es por eso que se llaman parásitos heteroxenos o de ciclo indirecto, ¿de acuerdo? Ya no es parásito hospedador, sino que se pasa por varios hospedadores intermediarios hasta llegar al definitivo, hasta que se cierra todo el ciclo. ¿De acuerdo? Sonia, ¿y es como un ciclo? ¿Es como un ciclo? Siempre. Es como el pez que se muere de la cola, tal cual, eso se cierra todo el rato. Son ciclos, todo el rato, cíclico. Vale. Okay. Vale, ya estamos capturando. Y ya por último tendríamos los parásitos que son autoheteroxenos. Es decir, auto significa ellos mismos, ¿de acuerdo? Significa que el mismo individuo que es hospedador, o sea, un mismo individuo actúa como hospedador, digamos, sí, eso, el mismo individuo hospedador actúa durante una fase del ciclo como hospedador definitivo, pero también durante otra fase actúa como hospedador intermediario. Es decir, lo que diríamos un yo me lo guiso, yo me lo como, pues tal cual. O sea, el mismo hospedador actúa como intermediario y como definitivo. ¿De acuerdo? No necesita de nadie. Se autoabastece el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de parásito del que tampoco hemos hablado, que es, pero hablaremos más adelante, Trichinella spiralis, ¿de acuerdo? En este caso, aquí es un poco más lioso, si vemos aquí el ciclo, porque en realidad hay como una primera, digamos, una parte que ocurre en roedores, ¿de acuerdo? Otra parte que ocurriría en cerdos, ¿de acuerdo? Y, bueno, como veis aquí arriba, lo que está como la leyenda, ¿no? Y lo que nos pone es que el estadio infectante
se representó como un triángulo azul y una I dentro. Esto sería el estadio infectante. Cuando es un triángulo azul y dentro tengo una D, es lo que se llama estadio diagnóstico. Es decir, es la fase en la que, por ejemplo, una persona como analista podría identificar y entonces diagnosticar que se trata de Trichinella spiralis, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el humano, ¿de acuerdo? Mediante la ingestión de, en este caso, carne mal cocida, como por ejemplo cerdo, ¿de acuerdo? Se infestaría porque lo que ingiere son los quistes que hay en el músculo, ¿de acuerdo? En el músculo. Entonces, al ingerirlo pasa lo mismo. Ese quiste, digamos, se rompe y una vez se rompe, digamos que se desarrollan las formas adultas y hay un macho y hay una hembra. Se ve aquí, hay un macho y hay una hembra. Estos dos se reproducen, ¿de acuerdo? Y depositan larvas sobre los tejidos, sobre las mucosas, que acaban enquistándose. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de aquí, como veis, esas larvas se pueden enquistar en su propio músculo, ¿de acuerdo? En el propio músculo de la persona. Y entonces como que vuelve, es como que se retroalimenta el solo, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el humano, que realmente sería el hospedador definitivo, también está actuando, cuando ese ciclo se repite, está actuando como hospedador intermediario a su vez, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que la persona lo adquiere a partir de la ingestión de la carne de cerdo mal cocida, pero eso sería como el inicio, ¿no? Pero una vez ya dentro, es como que vuelve y ese ciclo se repite en el humano. Y el humano es a su vez intermediario y definitivo. ¿De acuerdo? Es cuando una vez empieza ya se repite. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí sería la parte de los tipos de ciclo biológico también, o tipos de parásitos según su ciclo biológico. ¿De acuerdo? Y digamos que hasta aquí sería la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Porque entiendo que son muchos conceptos, es mucha información, quizá nueva, quizá no, pero igualmente es mucha información en un momento, ¿de acuerdo? Entonces, para no sobrecargarnos, y además creo que vamos bien de tiempo, si no me equivoco. Hasta aquí sería la sesión de hoy, ¿vale? Y solo os quería como adelantar un poquito, para que a ver si os pica la curiosidad un poquito más. Adelantaros lo que veremos en la próxima sesión, ¿de acuerdo? En la próxima sesión hablaríamos de la distribución geográfica, ¿de acuerdo? Esto no, obviamente ahora no lo vamos a ver con detalle. Veríamos los factores en los que nos podemos basar y de los que depende la distribución geográfica de esos parásitos, ¿de acuerdo? Como veis aquí de forma esquemática. Factores bióticos, abióticos. Vamos a ver cómo, de qué manera afectan esos factores al parásito y a su distribución geográfica, que también es muy interesante además. Entonces, empezaremos por aquí, ¿de acuerdo? Viendo, digamos, los factores que dependen del parásito y luego veremos los factores que dependen del medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, esa será la continuación. Empezaremos por ahí en la siguiente sesión. Quizá, y si vosotros, vosotras necesitáis, podemos recordar o resolver dudas o recordar conceptos, digamos, en los primeros 10-15 minutos. Y a partir de ahí continuaríamos con este punto, el de la distribución geográfica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí sería la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Me gustaría agradeceros muchísimo pues el haber estado, el haber escuchado, el tener la paciencia, el interés, ¿no? Y que espero que ese interés siga latente y que os siga despertando
digamos, pues sensaciones bonitas. Y nada, muchísimas gracias por venir, por estar. Y bueno, aquí, como veis, se me olvidaba. Os he puesto aquí el nombre de una amiga, resulta, esto es una curiosidad, una amiga muy amiga mía de México, mi Lunita querida, ella me mandó esta canción, ¿de acuerdo? De Valeria Castro, que se llama Guerrera, y me encantaría que lo buscarais por YouTube, porque es una canción preciosa, que a mí me despertó muchísimas sensaciones bonitas, que también la compartí con otra muy amiga que es Eva, que la quiero mucho. Y nada, para compartir con vosotros esa pequeña, digamos, el mensaje, ¿no? O sea, ya os lo dejo a vuestra... que escuchéis la canción y que a ver qué os despierta, pero simplemente, pues, aunque no tenga nada que ver con la biología, pero tiene que ver con la vida, con la mujer y con luchar por lo que queremos, así que nada, que os agradezco mucho que me hayáis acompañado esta tarde y nos vemos en la próxima. Vale, chao. Muchísimas Gracias. gracias, Sonia. Sonia, ¿podías Parar, sí, ajá, no decía si podíamos compartir pantalla las que estamos? compartir Ya pantalla. No se no, ve. no, quería decir cámaras, perdón, cámaras. Vale. Ujú. Si podíamos tomar una foto antes de irnos. ¿Somos 3? ¿4? Sí, Sí, somos 4. Tendrías tú que dejar de compartir pantalla. Vale, espera. Así ya está. Es que no sé si... ¿Mm? ¿Lo he? Todavía. No, todavía. Ujú. Compartir. Ahí arriba te tiene que venir algo como stop, stop, dejar de compartir o algo así A ver, espera, es que en tu tengo... pantalla. Vale, ya está. ¿Ya? Creo que ya. Dejar de compartir. Ujú. Okay. Ya, perfecto. Hola, Nay. Hola. Damaris, ¿podrías también encender tu cámara? Así te conocemos. ¿me veis todavía? No, ahora. Perfecto. Perfecto. Oh, gracias por estar. Vamos a grabar la foto. Son unas clases súper interesantes. Esperamos que aprendáis mucho. Sonia lo hace desde el corazón y la verdad, hasta yo misma también estoy aprendiendo y es bonito, ¿no? Conocer algo nuevo y algo que está en nuestro entorno. Entonces, nos estaremos viendo todos los sábados a la misma hora. Van a ser 8 sesiones y nada, esperamos que os guste y ahí cualquier duda, Sonia está en los grupos del WhatsApp, entonces no tengan pena, pueden ahí hacer cualquier pregunta. La canción que ha dicho ella de buscar como ejercicio también, si no la encuentran, la vamos a compartir. Es una canción súper bonita y es solo para inspiraros más, ¿no? Sobre que sois valientes y que podéis alcanzar todo lo que os propongáis, ¿no? Como mujeres. Ujú. Ok, pues nada, gracias. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Gracias. Ok, chao. Vale. Sonia, si quieres, dejas también de grabar. ¿Cómo es? Vale. Detener.